La primer ponente es Verónica Araiza Díaz, con su ponencia El ciudadano bien informado y la mediación bibliotecaria. Voy a permitirme dar una pequeña semblanza curricular. Es licenciada en Estudios Latinoamericanos por esta universidad, maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información también por esta casa de estudios. Trabajó en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, donde fue analista de información para la base de datos de las revistas académicas Clase, editora de la hemeroteca virtual Cielo, y actualmente es estudiante del doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM y profesora de la materia de cibercultura en la carrera de Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Jesús. Buenos días a todos y a todas. Bueno, las reflexiones que yo traigo esta mañana para compartirles tienen que ver con la pregunta de qué significa ser un ciudadano bien informado en el mundo actual, lo cual es un tema propuesto para este encuentro que hoy nos convoca. Entonces, bueno, justamente el punto de partida es esa pregunta: ¿qué es un ciudadano bien informado en el mundo actual respecto, por ejemplo, de otros momentos de la historia moderna, y qué papel juega el bibliotecólogo en este asunto? Bueno, en principio es necesario aclarar que no se puede comprender este asunto sin el derecho a la información, el cual sabemos que está contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 19 contempla este derecho en dos dimensiones: producir y obtener información. En este caso nos vamos a centrar en el derecho de acceso a la información, el cual generalmente se asocia con la información de interés público, como lo es la información gubernamental o la información científica. Este derecho también explicita la materialidad de la información, es decir, refiere documentos, lo cual permite su tratamiento. A partir de esto vemos la clara relación entre la disciplina del derecho y la disciplina bibliotecológica. Entonces, el derecho de acceso es fundamental para el ejercicio ciudadano. Pero, ¿qué es la ciudadanía? Sabemos que es un concepto tan antiguo como el de democracia, pero en su concepción moderna, la ciudadanía implica la obtención y reconocimiento por parte del Estado de un conjunto de derechos civiles, sociales, económicos, políticos, etcétera, que se han ido incorporando a lo largo de más de 2 siglos. Pensemos en la modernidad a partir de la Revolución Francesa, y también a lo largo de estos años se han reconocido más sujetos acreedores de esos derechos. Pero en el contexto actual, la noción de ciudadanía se ha modificado en gran medida gracias a las transformaciones ocurridas a finales del siglo XX, entre las cuales, por ejemplo, Castells enuncia unas cuantas. Yo aquí rescato 4 particularmente, que son el desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y la comunicación, la explosión informativa, el desmantelamiento del Estado benefactor y la globalización económica, política y cultural. El resultado de esto es que los ciudadanos han adquirido una nueva identidad más activa, en virtud de que, por un lado, el Estado mínimo se ha distanciado de sus funciones sociales, lo cual ha obligado a los ciudadanos a presionar más. Por otro lado, existe una mayor oferta y facilidad de acceso a diferentes fuentes de información, y por otro lado, la globalización ha cristalizado una idea de ciudadanía cosmopolita, esto es, que contempla derechos universales. Por lo tanto, hoy hablamos de una ciudadanía digital, que implica el ejercicio total o parcial de los derechos políticos o sociales a través de Internet, de forma independiente o como parte de una comunidad virtual. Esto implica que hay una relación directa con las entidades públicas, en este caso, para obtener información o para realizar trámites. El acceso entonces a la información pública gubernamental en particular, no se puede pensar hoy sin los medios digitales. Por un lado, la ciudadanía presiona al Estado para que
amplíe el acceso a los medios digitales y por lo tanto a la información en general y en particular a la información gubernamental, y al mismo tiempo el propio Estado ve los beneficios de utilizar las tecnologías de la información para sus distintas funciones. Bueno, todo esto por supuesto tiene una relación con la transparencia, que es un concepto también que aparece, aunque no de manera tan visible, pero sí muy significativa desde el surgimiento de la filosofía política moderna, ¿no? Y es Bentham, el filósofo, que quien habló en su momento, por ahí de finales del siglo XVIII, principios del XIX, de la publicidad. Él lo denominó publicidad. Pero a partir de ahí, digamos, la noción de transparencia que hoy conocemos implica hacer contrapeso al poder, aumentar la confianza del pueblo en el mismo, proporcionar a los ciudadanos la posibilidad de elegir de manera consciente, básicamente, ¿no? A partir de ese momento, digamos, de la emergencia de la modernidad, la prensa principalmente, ¿no?, y después otros medios de comunicación masiva se adjudicaron el papel de interpelar al Estado, de tal suerte que se conformaron o devinieron en la principal mediación entre los ciudadanos y el Estado. Bueno, por mediación entendemos de manera sencilla la intervención o canalización entre dos partes, y que también podría llamarse mediatez. En este contexto que digo de la primera modernidad, pues, el ciudadano bien informado, o lo que significaba ser un ciudadano bien informado, era aquel que accedía a la mediación, no a la información directamente, sino a la mediación ¿de quién? De los medios de comunicación. Por otro lado, la idea de transparencia se conformó de distinta manera y ritmo en varios países, y se llegó al siglo XXI con la clara idea de que la transparencia es la condición sine qua non de la democracia. Por otro lado, los medios masivos, pues, no solo se constituyeron en tales, sino que conformaron una industria altamente poderosa, y hoy incluso se puede poner en duda su contribución a la democracia. Además, el siglo XX produjo una mayor democratización de la información en sentido amplio, mayor acceso a la educación, a la cultura, lo que se acentuó a finales del siglo, también producto de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en distintos ámbitos de la vida cotidiana, lo que de manera simple dio mucha más autonomía y capacidad de participación a las personas. Por lo tanto, hoy día un ciudadano bien informado es quien trasciende la intermediación tradicional de los mass media y acude a diversas fuentes, incluidas las gubernamentales, con lo que se establece una comunicación directa entre el ciudadano y el Estado. Es necesario tomar en cuenta que las TICs han dotado a los individuos de herramientas que les permiten intervenir y ser más proactivos, pero eso no significa que gocen de total autosuficiencia, puesto que el mundo social se constituye por un entramado de relaciones interdependientes. En materia de acceso a la información pública, bueno, a la información en general, pero a la información pública en particular, cierta mediación es indispensable, pero esta no debe ser concebida desde la óptica de los medios de comunicación masiva. Por el contrario, estamos en favor de una mediación no invasiva, que no se proponga analizar, dirigir o sintetizar la información, como lo es la mediación de los medios de comunicación. En cambio, estamos por la mediación bibliotecaria, que también se puede llamar mediación de información, que de acuerdo con Almeida es todo acto de interferencia realizado por el profesional de la información, directa o indirecta, consciente o inconsciente, singular o plural, individual o colectiva, que promueve la apropiación de la información que cumpla total o parcialmente una necesidad de información. De acuerdo con este autor, suele asociarse la mediación con los servicios de información, pues son la cara más visible de la labor bibliotecaria. Pero esta supone la selección, adquisición, almacenamiento, organización y diseminación de información. Todo el proceso tiene la finalidad de hacer llegar la información a los usuarios. Es cierto que esta mediación implica cierto tipo de filtro, toda vez que la selección de información conlleva una discriminación, y tal vez ahí puede haber un sesgo, pues,
el bibliotecólogo o bibliotecario no es infalible. Sin embargo, la filtración no se entiende de la misma manera que desde la visión de los medios de comunicación, pues ellos al interpretar editorializan y eso produce una alteración de la información. Bueno, de la definición de Almeida, un elemento que nos parece importante rescatar es el de apropiación de la información, que va más allá de la obtención o el acceso. Envuelve una visión diferente del usuario, ya que no se trata de un receptor pasivo, sino de un sujeto proactivo que lee e interpreta, hace determinados usos de dicha información y así se vuelve un agente de su realidad individual y colectiva. A partir de esto, proponemos el término mediación bibliotecaria para la ciudadanía y se refiere al trabajo de gestión de información de interés público, particularmente la documentación gubernamental. Porque para que un ciudadano esté bien informado y así pueda ejercer sus derechos y ser parte de una sociedad democrática, se requiere de la mediación bibliotecaria para hacer efectiva la ordenanza en materia de acceso a la información, ya que no puede haber obtención y mucho menos apropiación sin una sistematización previa. Coincidimos con Ríos en la importancia del acceso abierto a la información, pues no solo se trata de concebir el acceso como un derecho humano, sino que este debe ir de la mano de la noción de acceso abierto, que como sabemos también surge en el contexto de la sociedad de la información, en su rostro más social que económico, en el que se concibe la información y el conocimiento como bienes públicos o bienes comunes, sobre todo cuando han sido financiados con fondos públicos. Ahora bien, la idea de mediación, antes descrita, se relaciona con la propuesta de Ríos sobre la formación ciudadana, pero este autor centra su análisis en la biblioteca como instancia social y pública, cuyas funciones son educación, desarrollo humano, disfrute de la cultura e interacción con el gobierno. Pues la biblioteca permite un acceso a la información no solo por las colecciones que contiene, sino por ofrecer la conexión a Internet y por lo tanto a un universo más amplio de información. No obstante, nuestra noción de mediación, más que pensar en la biblioteca como el espacio donde esta ocurre, preferimos centrarnos en el papel del bibliotecario como mediador, pues este no solo realiza esta actividad en los espacios concebidos para ello, sino que su vocación se manifiesta en todo momento y lugar. Él tiene una responsabilidad social y política que no puede ni debe eludir dentro y fuera del espacio laboral. Por lo tanto, cumplir con nuestro papel como bibliotecólogos, en este sentido, es lo que nos da la visibilidad, el valor social y la importancia que merecemos. Nuestra función es entonces coadyuvar a la formación de ciudadanos reflexivos que desarrollen su capacidad de agencia. Esto se logra, por supuesto, a través de la mediación bibliotecaria, dentro de la cual nos parece pertinente también incluir lo que se conoce como desarrollo de habilidades informativas, que implica, de acuerdo con Jesús Lau, que los usuarios tengan clara su necesidad de información, su necesidad específica, accedan de manera eficaz a ella, que sean capaces de evaluarla de manera crítica para finalmente utilizarla de forma creativa. Para finalizar, es necesario hacer hincapié en que la labor bibliotecaria es importante para la sociedad y lo es más cuando se trata de acceso a la información gubernamental, pues esto es crucial para el ejercicio ciudadano. Por lo tanto, la mediación requiere no solo un alto nivel de profesionalización, sino una gran responsabilidad por parte del bibliotecario. Es necesario resaltar que en una sociedad altamente compleja como la que vivimos, se requiere un alto nivel de especialización de todo trabajo vinculado al manejo de información, el cual está, por supuesto, orientado a mejorar la vida de las personas. Estas adquieren, por supuesto, un rol más activo, que implica también un vínculo más estrecho con estos profesionales, quienes son precisamente los mediadores entre la información y los usuarios. Ya para terminar, me gustaría compartirles una cita de Melucci, en la que él habla sobre los investigadores, pero creo que es aplicable a todo trabajador de la información y específicamente al bibliotecario. Dice, ellos son portadores de una responsabilidad ética y política para producir y distribuir recursos cognitivos, pero no tienen el derecho de orientar los destinos de la sociedad como consejeros del príncipe o como ideólogos de la protesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica, por tus reflexiones, ¿no? Interesante el punto de vista sobre el ciudadano
bien informado y la mediación bibliotecaria, donde obviamente toca aspectos del derecho, de los medios masivos de información, el bibliotecólogo, las tecnologías de información y comunicación, y que supongo despertará en ustedes varias inquietudes para la sesión de preguntas y respuestas. En el orden del programa damos paso a la ponencia Parlamento Abierto, Retos y Oportunidades, que presenta Jorge Tlatelpa Meléndez y Moisés Benamor. Me permitiré dar una breve síntesis curricular de Jorge Tlatelpa Meléndez. Él es bibliotecólogo por la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, con estudios de maestría en comunicación institucional en la Universidad Panamericana. Ha realizado diplomados y cursos en México y en el extranjero en materias político-electoral, sistemas de información y documentación y en gestión del conocimiento. Tiene estudios sobre coach ejecutivo. Ha sido observador internacional de elecciones y consultor para la Organización de Estados Americanos. Doy la palabra a Jorge Tlatelpa. Buenos días, muchas gracias. Yo no les voy a platicar una investigación, sino el producto de algo que hicimos en la Fundación en alianza con la Organización de Estados Americanos. Y pues con Moisés tenemos una relación más allá de la amistad, una relación profesional donde intentamos aportar poco de lo que hacemos él en su ámbito en la OEA y yo en el ámbito de lo que es la Fundación Ciencias de la Documentación, particularmente aquí en México. Seguramente ya todos ustedes saben lo que es gobierno abierto, pero como yo lo escribí ahora y me invitaron, ahora lo tengo que leer, ¿no? Bueno, otra cosa, yo me quiero felicitar porque llegué a salvo. Aquí ya está lejísimos la universidad y sobre todo esta hora es terrible, ¿no? Yo vengo de la Roma y estuvo pesadísimo el tráfico, desde las 7:30 salí. Entonces me felicito, pero a ustedes les agradezco también que hayan llegado temprano. Bien, el gobierno abierto es un gobierno basado en la colaboración de todos. Representa un razonable consenso en la incipiente doctrina de que en esencia es el reflejo de la evolución de nuestro actual sistema democrático de convivencia y valores basado en el establecimiento de mecanismos para la transparencia de los gobiernos, así como de espacios permanentes de colaboración y participación de los ciudadanos más allá del ejercicio del derecho a sufragar, de acuerdo a lo que nos dice Calderón. En breve tiempo se ha dicho y escrito mucho acerca del concepto. La información que al respecto aparece en Internet es incuantificable y podríamos decir que ahora tenemos una vasta bibliografía. Sin embargo, no es un concepto nuevo, como tampoco lo fue el de transparencia cuando se empezó a manejar, por lo menos en México. El concepto de gobierno abierto aparece a fines de los años 70 del siglo pasado en el espacio político británico, de acuerdo a lo que dice Ramírez Aluja. La intención era abrir las ventanas de la cosa pública al escrutinio ciudadano, buscando reducir la opacidad y evitar en lo posible el secreto del gobierno. Si somos un poco exigentes con el concepto de gobierno abierto, lo podemos incluir en aspiraciones tan viejas como el propio concepto de democracia, y de esta forma el primero es el contenido y el segundo el continente. Desde luego que está fuera de toda discusión el valor e importancia del concepto de democracia, por lo que pudiéramos asumir que el gobierno abierto es una característica fundamental del moderno Estado democrático de derecho. Actualmente el concepto es entendible y perfectamente razonable. Sin embargo, es importante tener presente que al paso del tiempo de esa primera aproximación en los años 70 y sin haber sido enriquecido o agotado por otros componentes, como sucedió con los conceptos de gobierno electrónico, e-democracia, gobierno en línea, ciudades digitales, y después de una etapa productiva de hibernación, resurgió con una reconfiguración terapéutica e impacto de primer orden a partir del memorándum del presidente Obama de 2011, documento en el que se describe un marco temporal para realizar determinadas acciones e incorporar componentes en beneficio del ciudadano a partir de una apertura sin precedente en el gobierno, un sistema de transparencia y participación pública y sobre todo de colaboración, elementos que esperaban pudieran reforzar la democracia como ha venido sucediendo.
Esta declaración del presidente de uno de los países más poderosos del mundo, en verdad marcó plan de ruta para diversos aspectos de la vida pública y política de los países, e impactó diversos órdenes de la vida institucional a partir de la denominada Alianza por el Gobierno Abierto y la Transparencia, que es una iniciativa multilateral dirigida a propiciar compromisos concretos por parte de los gobiernos a través de la colaboración entre autoridades y sociedad civil. Es un conjunto de políticas públicas orientadas a ofrecer información socialmente útil para mejorar los servicios públicos, el manejo de recursos con mayor eficiencia y eficacia, entre otros. Fue lanzada en septiembre de 2011, cuando los gobiernos miembros del comité directivo suscribieron dicha declaración, entre ellos Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos, desde luego, y presentaron sus planes de acción. Hoy día la alianza la integran, entiendo, más de 60 países. El esquema generado por la OGP sedujo a diversas organizaciones de la sociedad civil organizada, quienes trabajaron para lograr una declaración sobre Parlamento abierto. Por su parte, la Organización de los Estados Americanos, quien basándose en la Carta Democrática Interamericana de 2001 y en atención a lo que establece que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, el desarrollo, la paz de la región. Por resolución 2119 de junio de 2005 se aprobó el documento Promoción y Fortalecimiento de la Democracia y se solicitó a la Asamblea General que apoyara a los poderes legislativos de los Estados miembros en su esfuerzo de modernización y fortalecimiento institucional, así como de cooperación interparlamentaria para el tratamiento de los temas prioritarios de la agenda interamericana. Pero toda vez que la OEA tiene diversas actividades, el tema de Parlamento abierto en ese momento no fue prioritario. En ese estado de cosas no fue sino hasta 2012, durante el Seminario Internacional sobre Transparencia y Probidad en el Congreso Nacional de Chile, que diversos parlamentarios de la región suscribieron la Declaración de Santiago sobre transparencia e integridad en los parlamentos y partidos políticos. Ahí, en esa reunión, iniciaron los trabajos sobre Parlamento abierto desde la visión y compromiso de la Organización de Estados Americanos para promover el fortalecimiento institucional. Posteriormente se realizaron otras reuniones para construir la red parlamentaria regional, pero el tema viajaba con cierta lentitud. Sin embargo, para la sociedad civil organizada sí había, supongo, algo de prisa para posicionar el tema de la apertura de los parlamentos y de los parlamentarios. Fue así que casi 3 años después de la aparición del memorándum de Obama y como producto de una conferencia llevada a cabo en mayo de 2012, apareció la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria. En su construcción participaron diversas organizaciones que monitorean los actos del Parlamento y los parlamentarios en más de 38 países. Las organizaciones participantes discutieron la estrategia internacional para mejorar el acceso a la información, así como el intercambio de buenas prácticas y experiencias en la promoción de la transparencia parlamentaria y desde luego en la supervisión de la actuación parlamentaria. Cabe señalar que a la fecha son más de 100 las organizaciones que integran el Opening Parliament, que se creó como una iniciativa colaborativa entre el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos, la Sun Life Foundation y la Red Latinoamericana de la Transparencia Legislativa. Entre ellas anoto que la misma Fundación Ciencias de la Documentación ya tiene un lugar en este concierto. El objetivo de la declaración aludida es llamar la atención, es una base para el diálogo entre los parlamentos y las organizaciones de la sociedad civil que monitorean, para promover la transparencia gubernamental y parlamentaria y para asegurarse de que esta apertura conduzca a una mayor participación ciudadana e instituciones más representativas, en consecuencia a una sociedad más democrática. Para la Fundación Ciencias de la Documentación, Parlamento abierto es aquel que reconoce el derecho de los ciudadanos a la información parlamentaria, por lo que informa sobre sus actividades de forma transparente, en formatos abiertos y entendible para la ciudadanía. Escucha activamente lo que la ciudadanía demanda de distintos canales, incluidas las redes sociales, abriendo instrumentos de participación capaces de influir en la agenda política y colabora con otros parlamentos e instituciones de la sociedad civil a través de redes de trabajo conjunto. Además de lo anterior, asumimos el contenido de la Carta Democrática Interamericana, suscrita en 2011, por cuanto a que en ella reconoce a la democracia representativa como indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto de los principios de la no intervención. Desde luego que el contenido de la Carta es fundamental, pero a manera de ejemplo cito artículo 3, son elementos esenciales de la democracia
democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio, con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos, organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. De ahí que en la línea de actuación de la OEA, la Fundación Ciencias de la Documentación observó la posibilidad de suscribir un convenio denominado Memorándum de Entendimiento, en el que se describen las grandes aspiraciones para contribuir al fortalecimiento de las instituciones representativas, toda vez que además de promover acciones de carácter social, la Fundación considera que las instituciones son la representación de los valores de la sociedad en su conjunto. Para diversos académicos, las instituciones, las legislaturas, el sistema jurídico, los partidos políticos, la iglesia, la empresa, esto sería, como decía Luis Althusser, ¿no? Aparatos ideológicos de Estado, pero no estamos viéndolo desde ahí, sino desde que influyen directa o indirectamente en la conducción del gobierno, y es por medio de estas que se consolidan no tan solo el sistema político o la democracia, sino incluye la conducta personal de los individuos, es decir, interviene de manera directa en el conglomerado social. Podemos decir que las instituciones son construcciones de la sociedad para reducir la incertidumbre que supone la interacción humana. La incertidumbre surge debido a la información incompleta que se tiene con relación al comportamiento de la gente y las limitaciones del individuo para procesar, organizar y utilizar la información. Las instituciones son definidas por NOR como las reglas del juego, es decir, limitaciones construidas por los hombres que estructuran incentivos en el intercambio político, económico y social. En este sentido, es que la Fundación Ciencias de la Documentación acompaña a la Organización de Estados Americanos en esta gran iniciativa que busca nivelar el conocimiento, tal vez no de los parlamentarios, pero sí de los asesores, los políticos del mañana, buscando poco a poco coadyuvar en el reposicionamiento del trabajo político como única vía para lograr consensos, fortalecer la democracia y trabajar para elevar los niveles de confianza que debería tener un político y sus instituciones. Cierto que las realidades de la región y año con año nos obligan a ser profundamente desconfiados, la experiencia nos señala que cuando un político dice que las cosas en la economía van bien o que no habrá incremento en precios, resulta todo lo contrario. Los datos que algunas encuestas muestran son en verdad decepcionantes. Por ejemplo, para el caso mexicano, entre 2008 y 2012, en un ranking de confianza sobre diversas instituciones, resultó que los diputados y senadores se ubicaron en el nivel de confianza bajo o muy bajo, y las universidades, la iglesia y los medios de comunicación en el nivel más alto. Este es de Mitofsky. De igual forma, siguiendo con México, basta ver el índice de percepción de la corrupción de 2013, elaborado por Transparencia Internacional, para darnos cuenta que a pesar de las acciones de transparencia, no logramos mejorar la posición 106 de 177 países. Es por eso que es por esa razón que la Fundación ha determinado orientar sus deseos de coadyuvancia hacia el fortalecimiento institucional de los parlamentos, ya que otras organizaciones que monitorean el Parlamento pueden hacer aportes vinculados a la ciudadanía y dando causa a sus preocupaciones. La Fundación con la OEA determinamos organizar un curso para parlamentarios, ¿no? Para sus asesores. Y consideramos conveniente tener cierta información de cada uno de los países. Cuando a mí me piden que yo elabore un esquema, una encuesta con ciertos datos que tenía que ver con la calidad de su biblioteca, el número de sus usuarios, las herramientas que tenían, etcétera, les platico que yo hice solicitud por vía de transparencia a 9 congresos, y los nombro aquí: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, y bueno, solo me contestaron 4 de ellos de manera parcial. A pesar de utilizar los mecanismos oficiales de solicitudes de información, la mitad me contestó con el oficio de que sí te vamos a contestar, y de ellos nada más me contestaron 2, ¿no? Entonces, la transparencia parlamentaria, o como estamos en ese esquema, pues en realidad no ha impactado. La solicitud que yo hice llevaba 14 preguntas, entonces, bueno, no pude hacer nada, y nos dedicamos, bueno, a evaluar esto, y nos quedamos en un concepto de curso que se denominó Parlamento Abierto y su evaluación.
Se inscribieron 57 personas representando los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos de Norteamérica. Y yo he de decir, y me consta, que aquí en México se inscribieron en principio la senadora Arely Gómez, quien es la que encabeza el tema de Parlamento Abierto en el Senado de la República. Se inscribieron varios de sus asesores y otros senadores, el senador Encinas también. Y también tuvimos inscritos, por ejemplo, gente del NDI, de Fundar, de Borde Político, que seguramente ustedes ahí ya vieron su aplicación, que es una de las cosas que nosotros tratamos también de difundir cuando nosotros establecimos comunicación tanto con Fundar como con NDI y conocimos lo que hace, por ejemplo, Brasil en su portal de e-democracia, que es un portal realmente muy interesante porque desde el interior del Parlamento ellos toman acciones para fortalecer la transparencia y no son las organizaciones que monitorean el Parlamento las que obligan a tomar decisiones. Y a mí me parece que ese ejercicio es muy bueno. Y aquí, bueno, también tengo que decir que lo que hace IFLA a nivel de recomendaciones para bibliotecas parlamentarias, del manual para publicar sus portales, también son asuntos muy importantes y que, bueno, hay un esquema de acciones y de documentos, de instrumentos que ha creado la sociedad civil organizada, las instituciones, las organizaciones internacionales, y que falta que los parlamentarios en realidad quieran hacer algo, y que de alguna manera la Fundación está preocupada por fortalecer al interior las acciones de los parlamentarios. Digo, no somos más morales ni nada, pero me parece que las instituciones representativas sí deben de llevar un acompañamiento y no caer en la dictadura, digamos, de la sociedad civil, porque parece que luego se apropian de muchas acciones, muchos espacios de la administración pública y pareciera al contrario, que ellos quieren tomar decisiones. En fin, en el curso para compartirles, se generaron más de 5,000 entradas en el campus. La hora de mayor tráfico fue a partir de las 23:30 hora de España, por supuesto, porque ya está el servidor. Cada alumno dedicó una media de 2.5 horas al curso. Las secciones más consultadas fueron los foros, los documentos, los videos, las comunicaciones con usuarios, la agenda. Los debates, por ejemplo, subimos algunas participaciones del senador Larraín de Chile, de la senadora Arely Gómez, de senadores de Perú, y entonces me parece que fue un curso simplemente para ver cómo estaba el entorno, para que posteriormente pudiéramos definir a nivel de convenios. Claro, suscribimos un convenio marco con la OEA, pero podríamos suscribir convenios específicos con los congresos para efecto de construir algo un poco más avanzado. Tenemos presente, como ya les comentaba yo, todas las aplicaciones, ¿no? Las directrices para bibliotecas parlamentarias, de la Unión Interparlamentaria, y también las directrices para el uso de los medios sociales de comunicación con los parlamentos. Entonces yo creo que todo es entramado, nada más falta que alguien le dé un cauce, y lo que está tratando de hacer la Fundación es que desde dentro tratar de apoyar a los parlamentos para acompañarnos también con las organizaciones de la sociedad civil. La Fundación reitera su interés de participar al lado de la institución representativa, pues estamos convencidos de que tener un parlamento fuerte garantizará mejores condiciones para asimilar la lógica de lo denominado abierto, formatos, acciones, capacitación en beneficio común. Así, aludiendo del título de esta participación, considero que los retos estarán en el ámbito de las organizaciones que monitorean al Parlamento y sus parlamentarios, pues habrán de articular acciones precisas para construir ciudadanía, una ciudadanía participativa, responsable y más interesada en la cosa pública. Las oportunidades estarán bajo la responsabilidad del Parlamento y sus parlamentarios, porque tendrán que asumir acciones que reflejen que todo el instrumental desarrollado por la sociedad organizada y los organismos internacionales en verdad inciden en la calidad de sus funciones, ya en lo moral, ya en lo ético y fundamentalmente en su probidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Jorge por esta interesante investigación que realizó en su fundación y que obviamente también presenta varias aristas en cuanto a este acceso a la información y el contexto que tiene que ver con el Parlamento abierto y todo lo que acontece al respecto. En este contexto abro la sesión de preguntas y respuestas a ustedes. No sé
si tengan alguna pregunta, algún comentario a nuestros dos ponentes. Si van a participar, les pediría de favor si pudieran dar su nombre. Entonces abro la sesión de preguntas. ¿No? Buenos días, mi nombre es Wilson Colmenares, vengo de Colombia. Pues me parece muy interesante las dos presentaciones. Pues la inicial me gustó muchísimo cómo se aborda el concepto de ciudadanía y cómo pues hacer esa relación entre información y personas informadas para poder acceder digamos a la política y entender todo el tema, todo lo que sucede en una ciudad, en una población, la toma de decisión. Y la segunda pues me gustó también por el tema de que hace pues algunos años sigo la fundación. La pregunta esencial es, estamos trabajando en una línea de investigación, cómo unir el tema de información y política, ¿sí? Cómo encontrar esas relaciones y digamos esas variables para poder responder a fenómenos que se dan tanto en contextos físicos como ahorita digitales, pero intentando unir esas dos variables, información y política. Desde su experiencia, ¿cómo podrían o cómo han materializado o cómo pensarían? Sobre todo me parece interesante lo de la fundación, porque han llegado ya con el acuerdo de la OEA y poder acceder, interlocutar con políticos y fijar en la mente de ellos la importancia de la información para todo el proceso de toma de decisión. Me parece fundamental. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿cómo unir información y política? Sería la pregunta. Gracias. Bueno, me parece una pregunta sumamente interesante, en el sentido de que es lugar común decir que información es poder, ¿no? Yo partiría de ahí. Pero generalmente cuando pensamos en esa relación entre la información y el poder, pensamos en el poder hegemónico, ¿no? En cómo las élites políticas, económicas, etcétera, utilizan la información para controlar, para dirigir la opinión pública, etcétera. Y sí, eso ocurre. Pero otra dimensión del poder sería desde el contrapoder, ¿no? Desde cómo los ciudadanos, a través del uso de información, se empoderan o adquieren o desarrollan más bien la capacidad de agencia. En ese sentido, yo creo que no se puede desligar la información del poder, pero tiene justamente, es un arma de dos filos y puede ser utilizada, digamos, para el bien común o para bienes privados, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí depende de cómo nos posicionemos, y creo que es importante hacer todo tipo de investigaciones relacionadas con estos dos conceptos de información y política, ¿no? En términos generales, como tú lo planteas, pero yo creo que es importante utilizar la noción del poder para comprender esa relación. Gracias. Qué bueno que nos sigues, yo creo que eres el único, ¿no? No, tenemos un comercial, ¿no? El boletín que hace Docuforum, el que hace la fundación, tiene más de 100,000 receptores y tenemos un gran número de seguidores en todos los medios, ¿no? Yo no vayas a creer que no entendí la pregunta, pero te quiero poner un ejemplo que vivimos en México. Por ejemplo, en los años 90, cuando empezó el tema electoral en México, de pronto apareció el derecho electoral casi al mismo tiempo que apareció el IFE. Entonces, el Instituto Federal Electoral, apareció un Tribunal Federal Electoral. Y yo estuve a cargo, digamos, del desarrollo de las áreas de información del tribunal durante muchos años, y te puedo comentar que esa pregunta más o menos, pero desde el punto de vista del ojo del politólogo, llegaban y me decían, oye, ¿dónde puedo encontrar un libro que hable de la política y el derecho electoral? Y entonces, pues realmente no había un libro en esa época que hablara de política y derecho electoral, porque las dos disciplinas apenas estaban construyendo en México, ¿no?
Recordemos que en esa época, al inicio de los 90, el tema del padrón electoral era un tema de desconfianza, ¿no? El registro de los electores era un tema que nadie creía en él porque pues no sabíamos, porque veníamos de una institución como anterior al IFE que controlaba las elecciones y que de pronto pasara, digamos, a manos de representantes de la sociedad, pues era poco creíble. Y el derecho electoral y el sistema electoral mexicano propiamente se fue desarrollando casi paralelamente, y la transparencia y el derecho de la libertad de expresión y el derecho de acceso, reflejada por ahí por los años 70 en la Constitución, siguieron una línea paralela. Y no fue necesario como que hacer demasiado, sino que alguien algún día escribió de las dos materias y se empezaron a armonizar solitas, y entonces me parece que hoy es como un círculo virtuoso, porque ya es imposible hablar del derecho electoral sin hablar de la política. Y ahora, por ejemplo, hay un argumento que la política se judicializa, y entonces es un tema importante. A mí me parece que, por ejemplo, lo que nosotros buscamos es, por acá la sociedad organizada está buscando generar ciudadanía. Nosotros desde el interior de los parlamentos, es nuestra pretensión, es ayudar a los parlamentarios a ver a la ciudadanía desde otro escenario, no desde el escenario que más bien como debería de verlo el parlamentario, ¿no? Como el soberano. La ciudadanía tendría que ser la parte soberana, y al parecer no es así. Y entonces me parece que esas dos líneas se van a juntar en algún momento sin que nosotros tengamos que hacer nada, por virtud de todo lo que existe. Ya decía yo, IFLA ha hecho cualquier cantidad de cosas en su línea de bibliotecas parlamentarias, recomendaciones para portales, cómo describir materiales, cómo hacer servicios a partir de redes sociales, ¿no? Y eso solito camina en la línea de lo político. Entonces yo no creo que tengamos que hacer algo adicional, sino dejar que el tiempo curse su camino, y estoy seguro que en breve vamos a tener cosas como esta. Y este es un ejemplo, este evento es un ejemplo en donde en algún momento, esperemos que el doctor Egbert ya saque algo que diga eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa información en la política? ¿No? Perdón. Sí, muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, primero, mi nombre, Esteban López José, consejero del órgano garante del Estado de Oaxaca. Y bueno, se me hace interesante las dos ponencias, felicitar a los ponentes, pero sí mi pregunta iría más orientada al doctor Jorge en materia de Parlamento abierto. Tuvimos la oportunidad de participar en la primera semana de transparencia del Senado de la República, donde precisamente algunos senadores ya vertían el tema del Parlamento abierto y el memorándum internacional que existe en esta materia. Sin embargo, y bueno, eso me dio la percepción de que en este país, si el Parlamento o el papá Parlamento, Senado, adopta la política de ir en el camino del Parlamento abierto, bueno, pues vendrá la Cámara de Diputados y las cámaras locales. Sin embargo, a veces dista mucho el conocimiento de saber qué pasa en los parlamentos, qué pasa en esas cámaras, ¿sí? Cómo se toman las decisiones. Bueno, y lo digo porque mi pareja fue diputada local, diputada federal, y conozco el tema de las cámaras, pues. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacer en acciones? Y ya lo comentabas, ¿no? Para aterrizar el tema a las cámaras locales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde se toman decisiones muy importantes, entre otras, las aprobaciones de presupuesto, las aprobaciones de deuda pública, ¿sí? Y que muchas de las veces el ciudadano, pues, dista mucho de conocer por qué esas decisiones. Entonces, ¿qué hacer? También habría que reconocer que los perfiles de los diputados a veces son más de carácter político que profesional. Y entonces ahí pues haría falta, yo creo que hay un proceso de alfabetización en el tema de Parlamento abierto. ¿Sí? Desde la Comaid, por ejemplo, se ha trabajado el ABC de la transparencia, el año pasado el ABC de protección de datos personales, y pues haría falta un ABC de Parlamento, ¿no? Abierto, porque la verdad, a veces los propios legisladores asimilar estos conocimientos a ellos mismos les cuesta, ¿no? Sí, a veces los que estamos en materia
tratamos de actualizarnos, pues muchos de ellos distan de todo esto. Entonces mi pregunta es, ¿qué otras acciones podríamos hacer? Gracias. Yo también estuve en la semana y coincido plenamente. Creo que el Senado tiene que agarrar liderazgo en ese sentido. En tema de los congresos locales, bueno, si a mí me preocupa ver las bibliotecas del Congreso mexicano, es decir, en la Cámara de Diputados y en el Senado, es muy triste. No le meten un peso al desarrollo. En el tema de las bibliotecas y de las cosas locales, el tema es preocupante. Pero, vaya una respuesta, hay más o menos 7,000 parlamentarios en América Latina. Más o menos, digamos, de las fracciones parlamentarias tendremos como visibles diputados y senadores como, no sé, como 100, son 628, ¿no? Entonces, ese es el reflejo de la calidad que tenemos en los parlamentos, en este caso el federal. En los locales, pues obviamente que la cosa es más complicada. Y de ahí que la Fundación es lo que quiere hacer, es como nivelar los conocimientos, darles cursos de cualquier materia, de probidad, de presupuesto, de manejo de redes, de manejo de medios, ¿no? de economía, muchos cursos en línea, etcétera. Y quisiéramos llegar a un momento de participar nivelando conocimientos de aquellos congresistas que no tienen el nivel. Y otro dato, por ejemplo, en 2012, Laura nos acompañó también en eventos que organizamos con Tlaxcala, con la comisión de Tlaxcala, y a lo mejor incidimos o no, pero casualmente Tlaxcala, ahora que sacaron el ranking de transparencia, tuvo uno de los lugares más importantes a nivel de promoción del derecho de acceso a la información, y ahí organizamos alrededor de, no sé, 8 eventos, ¿no? Y aquí es importante verlo, porque el impacto que tiene la Fundación en medios, en Internet particularmente, es alto. Y entonces cada acción, cada cuestión se divulga, y la verdad que a veces a mí hasta me cansan, ¿no? Entonces están duro y duro y duro. Y yo creo que eso es una parte importante, porque por lo pronto no estoy diciendo que la Fundación hizo qué, pero estoy diciendo que contribuimos a ese, aunque sea de manera tangencial, a ese lugar que logró Tlaxcala, ¿no? No sé si con eso. Gracias, tenemos otra pregunta. Hola, Roxana Goldstein, soy yo de Argentina. Primero, felicitarlos a los dos, me parecieron excelentes las dos presentaciones. Y tenía una pregunta para cada uno. Para Verónica, me gustaría si tú puedes detallar un poquito más o profundizar un poquito más en este nuevo rol que tú estás visualizando, que coincido, me pareció muy bueno lo que planteas, de esta, como en inglés lo escuché como un poco se usa la palabra broker de información, sería un poco ese rol que me parece fundamental, y es como un nuevo paradigma en el espacio público, un nuevo rol. Ahora, no sé qué viabilidad tiene en relación con los intereses creados que existen en la esfera de las organizaciones intermedias, que no son totalmente neutrales ni puras, pero ojalá sería una visión que se construya un rol de esa naturaleza. Me gustaría si podés profundizar un poquito más en detalle cómo sería ese rol y qué dimensiones implica, ¿no? Y para Jorge le quería preguntar cómo él ve con la reforma de la ley, la reforma que se ha hecho acá en México, cómo impacta en el ámbito parlamentario, porque según entendí el IFAI ahora va a tener incidencia sobre los 3 poderes y cambia un poco el esquema de quizás en el que se venía trabajando. Bueno, eso. Gracias. Bueno, en principio, bueno, sí, esta idea de broker, quizá en español podríamos usar consultor en términos generales, y bueno, consultores de información hay pues en muchas áreas, ¿no? O sea, hay consultores, pues antropólogos, filósofos, bueno, en todas las disciplinas humanísticas, pero también en las ciencias duras. Trabajo que ha cobrado mucho auge, yo creo, en los últimos años, ¿no? Producto también es como uno de los rostros también de la sociedad de la información. El alto nivel de especialización por áreas y demás. Pero en lo que hace al trabajo específicamente del bibliotecólogo, a mí me parece que
que es un trabajo que siempre ha estado ahí, es decir, todas las instituciones públicas o privadas siempre requieren la organización de la información, pero este trabajo ha estado como invisibilizado, como que se da por hecho, ¿no? Y se da por hecho, digamos, en relación con otras disciplinas. En este caso, por ejemplo, en lo que se refiere al derecho de acceso a la información, como que, bueno, ahí están toda la legislación al respecto, pero no se explicita que para que eso se cumpla se requiere antes una organización. Entonces son los bibliotecólogos los que están ahí insistiendo, bueno, pero necesitamos desarrollar los archivos y demás porque de otra manera no se puede acceder a la información. Entonces, creo que cómo se da o cómo se puede dar, pues justamente como bibliotecólogos, ganando esa conciencia de, digamos, de la demanda que hoy hay de nuestro trabajo en todo tipo de organizaciones. Entonces, involucrarnos, por un lado, y por el otro, yo creo que también se requiere que al interior de la propia disciplina bibliotecológica haya niveles de especialización. Es decir, hoy no se puede pensar a un bibliotecólogo como tal, ¿no? O sea, en la propia formación debería haber especialistas en información gubernamental, en información científica, etcétera, porque pues estamos en la era de la información, ¿no? Hoy la información no solo es motor de la economía, sino que es motor de muchas cosas, ¿no? De la dinámica social en general, y el trabajo en esta era pues está íntimamente vinculado con los flujos de información. Pienso dentro de la esfera pool del Estado es la creación de nuevos puestos de trabajo con nuevas definiciones, nuevos formaciones, especializaciones. Eso también es interesante pensarlo, ¿no? Claro, así como los consultores, también gestores, ¿no? Se habla mucho de gestores y gestores, pues gestores de información y de conocimiento aplicados a determinados pues rubros, ¿no? Del quehacer social y político. Bueno, gracias. Gracias a ti. Quisiera apuntar ahí un poco de los comentarios que hizo aquí Verónica. Con todo respeto, pienso que los bibliotecarios estamos llegando tarde a este momento de acceso a la información, porque y siempre está pero bueno, yo les quiero decir que por lo pronto la archivística llegó antes y la archivística tomó un lugar que al parecer no sé si vaya a soltar, pero y si lo van a soltar los archivistas, los historiadores fundamentalmente, me parece que deberíamos esperar a que la estructura, por lo menos aquí en México, las áreas de archivo dependen de las áreas que compran la gasolina, arreglan los carros, componen los plafones, las luces, porque en la tradición eran las áreas que se encargaban del archivo muerto, ¿no? Entonces, pues de pronto a alguien inteligente que dijo que la transparencia y esta importancia de la información y la economía y que la información cambia el mundo y no sé qué, pues se le olvidó que los archivos tenían que salir de ese espacio. Y que creo que fue una cuestión verdaderamente hasta ofensiva, ¿no? No lo digo por la tarea, sino por las cosas que son tan opuestas. Y me parece que alguien tiene que empezar a trabajar estos temas, ¿no? Y qué bueno que los bibliotecólogos ahora estamos, porque yo lo soy, empezando a empujar esta parte, y me parece importantísimo porque tenemos que meternos más a la visión desde la arquitectura de la información. Hablamos mucho de datos abiertos y mucha gente, ahora que están las comparecencias en el IFAI, todos son especialistas de archivo, todos saben de gestión documental, y todos dicen, por favor, pero que los formatos no sean en PDF. Y yo digo, bueno, pues es que no saben que también hay software para extraer datos de PDF. O sea, tendríamos que aclarar muy bien las partidas, ¿no? Tendríamos que poner en algún momento, hacer un evento entre archivistas, bibliotecólogos, transparentólogos, para que pudiéramos repartirnos el pastel, que es grande, por lo pronto aquí en México, y me parece que en América, porque si no, la verdad es que no estamos avanzando y no estamos aportando, ¿no? A mí, perdón, sobre lo que decía, para apoyar lo que decía. Y respecto de la reforma, pues
tengo que repetir algo que veo en todas las comparecencias. Gracias, señor senador. Con esta reforma aprobada, que es de gran calado, yo le decía a Laura, yo no entiendo eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver una reforma constitucional con el gran? Bueno, pero bueno. Pero me parece que sí es una reforma importante en muchos sentidos, porque el IFAI va a tener ya competencia, va a poder ir directo a los tres poderes. Anteriormente, por ejemplo, los partidos políticos tenían una barrera que es la propia unidad de enlace del IFE, entonces del IFE, y entonces el IFE era el que hablaba con el IFAI, pero no mucho, porque nada más se mandaba el informe y se acabó. No había mucho más allá, ¿no? Pero sí les quiero decir que acciones, por ejemplo, y regresando a la primera pregunta que me formularon, regresando al tema electoral, no olvidemos que fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la primera institución que se preocupó por transmitir por vía internet las sesiones de resolución. Nunca nadie había hecho esto, ¿no? Y después, ahora todos transmiten y que eso es importante. ¿Cómo hacer, por ejemplo, esta declaración sobre transparencia parlamentaria? Tiene el ABC de qué deben de hacer. Por eso digo que la Fundación quiere acompañar a las organizaciones, a las instituciones representativas, porque ya hay muchas cosas hechas. Falta que los parlamentarios, desde el escenario muy moral, muy ético, realmente acepten ayudar a ayudarse, ¿no? Porque me parece que hay un esquema que nos permite eso, pero no estamos llegando todavía, lamentablemente, pero sí coincidiendo y trayendo un poco de lo que decía Verónica, pues yo recuerdo cuando leía Davenport, ¿no? En Ecología de la Información, cómo manejar la información desde el punto de vista federalista, monárquico, totalitario, etcétera. Esas son las instituciones públicas. Hoy día no pensemos, yo he hablado con mucha gente, una solicitud de acceso tiene un periodo de atención, primero, de 20 días, pero la maña de las instituciones públicas es que al día 19 le hacen una prevención. Perdón, ¿qué quiso decir? Y se dan otros 10 días. ¿No? De tal suerte que una solicitud de acceso se puede responder hasta en 60 días, si bien les va. Como a mí no me contestan, bueno, yo no sé si realmente es exitoso, pero eso es lo que sucede. Ahora, tenemos toda la tecnología, todas las implicaciones que ha hecho IFLA, que ha hecho el Parlamento Abierto, han hecho todos. Entonces, ahora nada más nos falta que el carro funcione. Pero existe todo, me parece, todo un esquema de un entramado institucional, ciudadanos ya, ojalá cada vez mejor preparados, ¿no? Y las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el doctor. Bueno. Muy interesante la mesa y las exposiciones, tanto de Verónica como de Jorge. Y reflexionando sobre lo que Verónica nos ha aportado esta mañana, ella habla sobre ciudadano, principalmente sobre Estado, y termina con el DHI. Me parece un triángulo muy interesante. ¿Cómo explicaría este triángulo y cómo se pudiera dar, no sé si nos podría explicar, cómo se pudiera dar o accionar este triángulo? Bueno, yo mencioné lo del desarrollo de habilidades informativas porque en la noción de Almeida de mediación, o sea, se contemplan como todos los procesos de la labor bibliotecológica o bibliotecaria. En esta creo yo que de pronto se pierde de vista, o no sé si como que no hemos logrado reconocer la importancia también dentro de lo que tiene que ver con los usuarios del desarrollo de habilidades informativas, que creo yo que es una labor que nos corresponde a nosotros. Es una discusión siempre entre bibliotecólogos y pedagogos de si nos corresponde a nosotros formar a los usuarios. A mí me parece que sí, porque las habilidades informativas son una competencia nuestra. Sabemos buscar porque sabemos cómo se organiza, dicho de manera simple. Entonces, en lo que hace a esta formación de ciudadanos, que yo prefiero llamar mediación para la ciudadanía,
como entendiendo que estamos ahí para ayudar, pero no para dirigir. Parte de esa ayuda es justamente promover el desarrollo de las habilidades informativas, que en lo que tiene que ver con la información gubernamental, creo que debería haber, digamos, espacios exclusivos para ello, ¿no? Es decir, no sé, cursos, talleres de cómo acceder específicamente a la información gubernamental, porque hablar de información gubernamental también es todo un universo informativo, ¿no? De todo, es decir, la información gubernamental es toda aquella que hacen las instituciones públicas, o todas esas entidades que reciben fondos públicos, y entonces ahí tenemos pues un universo grande, y por eso es importante, creo yo, desarrollar, pues, no sé, talleres específicos de búsqueda de esa información en particular. Otra pregunta para el doctor Sánchez. Bueno, Jorge, el día de ayer pudimos ver que hay algunos ONGs que están monitoreando todo lo que está haciendo en cuanto al Parlamento, en cuanto a acceso, en cuanto a las políticas de acceso principalmente. ¿Crees que podemos llegar a un monitoreo ciudadano de un Parlamento abierto? Del Parlamento que ya está en forma o en boga. De hecho existe, de hecho se denominan las organizaciones de la sociedad civil que monitorean a los parlamentos y a sus parlamentarios. El ejemplo puede ser Borde Político, Curul 501, Impacto Legislativo, o sea, hay varias organizaciones que hacen un seguimiento. No sé si pudieron ver ayer la aplicación que trae Borde Político, que me parece bueno. Ya incluso los buscan los parlamentarios para hacerles las correcciones debidas, porque pueden estar en un ranking que no. No sé si les platicó el caso de Monreal, ¿sí? Bueno, en el caso de Monreal, del diputado Monreal, pues es el diputado que más participa, que más iniciativas tiene, pero como en la eléctrica, en la electrónica, en este tema de la energía, se denomina trabajo nulo cuando, por ejemplo, conectas un cable para acá y no enciende la luz, ¿no? Entonces, ahí está todo hecho bien, pero no conectaste un cablecito, entonces es trabajo efectivo nulo. Y así está el diputado Monreal, porque es el que más participa, el que nunca falta, el que más habla, el que más critica, pero es al que nadie le aprueba nada, ¿no? Entonces, y eso yo creo que es también obvio, con otra visión que él tiene de mundo y de decisiones, pues no sé si le van a hacer el trabajo fuerte algún día, pero eso es importante, ¿no? Nosotros ya podríamos decidir, sobre todo que esta reforma político-electoral y la de transparencia, que sí son de impacto importante, porque viene el tema de la reelección, ¿no? Y eso es algo muy importante para ellos, y me parece que esa articulación de la sociedad civil, de los observatorios ciudadanos, y hagamos un observatorio de bibliotecas parlamentarias, ¿por qué no? Me parece que se van a armonizar en algún día, ¿no? El tema de la reelección nos va a permitir a nosotros realmente valorar si vamos a votar por ese sujeto o no, ¿no? Claro que tiene que cambiar un poco el tema de la representación, del método de representación, porque pues hay 300 uninominales y 200 por representación proporcional, entonces tendríamos que ver cómo sucede eso. A nivel de transparencia, la reforma también pues tiene, digamos, facultad de atracción en los estados de la República, ¿no? Y me parece que eso también es muy importante, porque en algún momento algún estado va a identificar un tema y seguramente el IFAI o como se llame el organismo se lo va a traer, o no sabemos lo que vaya a pasar, porque la reforma de las leyes secundarias en ambos aspectos todavía no sale. Esperamos que, como dicen, salgan en abril, ¿no? Sí. Hola, buen día. Mi nombre es Laura Navetian, yo soy uruguaya. Solo quería hacer un aporte en la pregunta que hacía Ekber recién a Jorge, en relación con un posible monitoreo.
a los parlamentos por parte de la sociedad civil. Les quería poner un ejemplo de lo que acaba de pasar en Uruguay. Hay que tener mucho cuidado. Yo estoy de acuerdo con que es necesario ese monitoreo, pero hay que tener mucho cuidado con los análisis que se hacen a partir del monitoreo. Nosotros recientemente acaban de dar a publicidad un informe en el cual se evalúa el trabajo de los parlamentarios. Nosotros estamos en proceso electoral en este momento. Y la información que se da es, por ejemplo, que la bancada más efectiva es la bancada del Frente Amplio. Entonces uno dice, qué bueno, la bancada del Frente Amplio es la más efectiva, tiene un 70% de proyectos aprobados. Ahora, no se dice por qué es esto, tienen mayoría parlamentaria. Entonces, notoriamente van a ser la bancada más efectiva. La bancada menos efectiva es la bancada del Partido Nacional, claro, es la oposición directa al partido que puede ganar. Por tanto, necesariamente tienen la menor cantidad de proyectos aprobados. El parlamentario que más asiste es un parlamentario del Partido Colorado. Perfecto, pero ese parlamentario en realidad tiene determinadas otras connotaciones. Entonces, a mí me parece muy bueno que se hagan las evaluaciones. El tema es cuáles son después las vinculaciones que se hacen y cómo se hace efectivamente la correlación de la información, porque de esta manera la información está absolutamente dirigida a determinar que determinado partido, que es el que está en el gobierno y quiere perpetuarse en el gobierno, es el que ha sido el más efectivo. Otra cosa que es como tragicómica, dice, el que más presentó proyectos de ley es el Poder Ejecutivo, y esos proyectos de ley han sido todos aprobados. Qué eficiente que es el Poder Ejecutivo. Claro, el Poder Ejecutivo y el Parlamento son de la misma fracción política. Entonces, señores, la evaluación es muy buena y es muy importante. El tema es que no todos tenemos las herramientas para hacer luego la medición y la evaluación sobre las mediciones objetivas que teóricamente se están haciendo. Gracias. Muchísimas gracias. Una última pregunta, si alguien tuviese, sí, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy César Benavides, yo vengo del órgano garante del Estado de México. A lo largo de este simposio se ha hablado mucho de la Ley General de Transparencia y de todas las reformas constitucionales que trae el IFAI. Yo tengo una pregunta concreta para el doctor. Creo que se ha perdido de vista que también hay una ley, la reforma contempla una Ley General de Archivo y un Sistema Nacional de Archivo. Usted que está en contacto directo con el Parlamento, ¿tiene alguna propuesta respecto a la Ley General de Archivo a través de su fundación o personal y además a la Ley General de Contabilidad Gubernamental? ¿O todavía no se ha contemplado ese aspecto en su fundación? Gracias. Se dice que las leyes van a ser generales, ¿no? De aplicación para todos. Yo participé en el proceso, digamos, de divulgación, de construcción de la ley actual, a la que creo que no dio resultado porque, bueno, se aprobó en enero o febrero de 2012 y ya se va a derogar. Entonces, pues realmente no tuvimos una forma de evaluar, ¿no?, de monitorear que realmente tuvieron impacto. No sabemos si la ley en ese componente, que a mí me parece un muy buen reglamento, realmente generó algo, ¿no? Entonces, ahora se dice, y eso me lo comentó la misma senadora Arely, que la ley va a ser general, ¿no?, la Ley General de Archivos y otras tantas modificaciones. A mí me parece que en ese sentido habría que meternos a ver más bien la gestión de la información, de la documentación y de los archivos. Tendríamos que armonizar varios aspectos, porque a mí me gustaría que en algún momento, yo si fuera director general o presidente de un instituto político o como quieran ustedes llamarlo, o de la Comisión Federal de Electricidad, yo pudiera entrar a mi tableta y desde aquí ver quién tiene qué asunto a partir de un flujo de la información, de un gobierno de la información, en donde esto jugaría un papel esencial, porque un poco ironizando el tema de cuánto tiempo te tardas en obtener una respuesta, pues a mí me parece, después de los años que hemos generado redes sociales, después de que las redes sociales Primavera Árabe podemos terminar con gobiernos, seguimos jugando a las solicitudes de acceso en 30 días. Es algo de verdad inverosímil. Me parece que en esta línea de information broker o como quieran denominarle, de arquitectura de información, de gobierno de la información, nos hace falta dar
pasos importantes para poder establecerlo ahí, ¿no? Y desde ahí, yo he comentado en público y en privado, tenemos que sacar de la cabeza de los funcionarios públicos que los archivos no pueden depender de quien compra la gasolina, no por el simple hecho de que sea una actividad mala, sino que no tiene, ese es el reflejo de que a los archivos y a la información no se les da ese valor, ironizaba yo de, la información es la economía, el que mueve al mundo. Eso no es cierto, la mera verdad, porque mientras más lejos estén los archivos, pues mejor y calladitos. Porque me parece que si armonizamos la contabilidad gubernamental, el tema de las contralorías, ¿no? Eso es importante. Nosotros no podemos saber qué funcionario ha sido sancionado tan fácilmente, ¿no? Pero sí podemos saber, si yo digo, soy maestro, digo, si tú dices que yo soy doctor y ya vas y buscas el doctor Tlatelpa, me van a meter a la cárcel si encuentran un oficio firmado, ¿no? Porque puedes entrar a búho legal, que no es ni siquiera de la sociedad del gobierno, es una organización X, búho legal, y te dice cuál es tu cédula profesional, ¿no? Entonces me parece que hay muchas cosas que tenemos que ordenar. Yo acompaño un poco a la Dirección General de Profesiones y de verdad que es también lamentable, como es la biblioteca de la Cámara de Diputados, las condiciones en las que se encuentran los archivos. Y puedo decir que por lo pronto esa Dirección General de Profesiones ha mejorado en mucho lo que estoy diciendo, pero les voy a platicar. Me invitan a dar unas charlas, voy y doy las charlas, y se supone que el coordinador de archivos debía saber que existía cuadro de clasificación de la SEP. Pues no sabía que había cuadro de clasificación de la SEP y tenía 12 años en el puesto, por ejemplo. Entonces nos hace falta mucha capacitación desde otro escenario, desde otro nivel, porque en esta línea de pedir a los congresos información, las personas que me contestaron, los empleados, había, por ejemplo, en un congreso, un empleado, contador público. En otro congreso, me parece, Guerrero, había 15 personas, todos licenciados, pero ningún bibliotecario. Entonces, ¿cómo queremos nosotros ser transparentes y etiquetar y organizar la información si tenemos otro tipo de profesionales? Pero no es aquí donde tenemos que hacer eso, tiene que ser en otro nivel, bien lo señalas en tu pregunta, digamos llegar a las cabezas para poder incidir, y eso es un poco lo que nosotros buscamos. No es fácil acercarse cuando ya hay otros intereses, incluso de las organizaciones, de determinadas organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, Transparencia Mexicana, regularmente la llaman para fungir como testigo social de licitaciones y de cosas de este tipo. Y no olvidemos, por ejemplo, que en el tema de las laptops que estaban comprando para la SEP, que eran muchas laptops, y como testigo social Transparencia Mexicana, y al rato salió que estaba muy orientada la licitación. Esas cosas, por ejemplo, esa organización Transparencia Internacional y su representante Transparencia Mexicana, pues está como de pensarlo, ¿no? Y nosotros en la Fundación quisiéramos ir pianito, poco a poco, haciendo convenios, en este caso con la organización, digamos que es el elemento político de las Américas, ¿no? Probablemente ya no tiene dinero como lo tuvo en algún momento y como agencia española, y ya no puede promover proyectos, pero es el interlocutor, ¿no?, de los estados, el que puede hacer equilibrios. Una declaración de él, me acuerdo, en la época electoral de los 90, una declaración de la OEA, era terrible, y tenían todos los gobiernos miedo, ¿no? Y ahora pues México ya suscribió convenio con la OEA, ya trae a la OEA como observador electoral, ya no, se ha perdido mucho ese miedo, y los organismos políticos, en este caso como la OEA, tienen esa virtud de acercarse, y en esa línea, pues la Fundación está también tratando de acercarnos para poder también servir de interlocutores con los parlamentarios si nos dieran la oportunidad. Respecto a las leyes, coincido totalmente, ojalá sea general, sea una ley más de aplicación general y haya un reglamento después, porque el Sistema Nacional de Archivos hoy día, la verdad es de que es una cosa enorme, y yo no sé cómo se pueden poner de acuerdo, ¿no? Yo los admiro, digo, yo estuve también empujando esta ley, pero la verdad es impresionante el organismo, no sé cómo sean las reuniones, pero van grandecitas, grandesotas y gigantonas, ¿no? Entonces, para mí eso es complicadísimo, tendríamos que inventar otra forma, otro modelo de interacción para poder generar un verdadero sistema de archivos. Y aquí simplemente apuntar, habría que pensar, por ejemplo, en América Latina, las leyes de archivo coinciden o no con las leyes de transparencia. Hay muchas leyes que son
anteriores a la ley de transparencia, y entonces ya no se armoniza, ¿no? Y habría que pensar mucho más. Por ejemplo, Salvador no tiene ley de archivos, pero ya tiene transparencia. Entonces, esas cositas son las que hay que pensar, pero yo me quedaría con que hay que introducir desde la visión de Peter Drucker, ¿no? El tema de trabajadores del conocimiento, porque a todos nos toca, ¿no? Sí, perdón, es que...